Capítulo 1. Bajo el mismo techo. El reloj de pared marcaba las 8 de la noche en el apartamento de la calle de Alcalá, en pleno corazón de Madrid. Afuera, la ciudad vibraba con su bullicio. Acostumbrado, los coches tocaban el claxon en los semáforos, las terrazas de los bares todavía estaban llenas de gente riendo y compartiendo cañas, y las luces de los escaparates iluminaban las aceras con un resplandor cálido. Sin embargo, dentro de aquel hogar, el ambiente era tan frío como una tarde de invierno sin calefacción. Laura Martínez se encontraba en la cocina, cortando pan sobre una tabla de madera. Sus movimientos eran mecánicos, casi automáticos, como si cada acción estuviera guiada por una rutina que ya no requería pensamiento alguno. El cuchillo crujía contra la corteza. Cada movimiento estaba acompañado por una marea de pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que me miró de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazó sin motivo? ¿Acaso soy invisible? Cuando terminó, se apoyó en la encimera exhausta, no por el trabajo físico sino por la carga emocional. Quiso llorar, pero no lo hizo. Había aprendido a tragar las lágrimas, a guardarlas para los... ¿Cuántas mujeres estarían esa misma noche compartiendo cama con un extraño que alguna vez llamaron amor? Cerró los ojos con fuerza, tratando de aferrarse al sueño. Pero incluso en la penumbra, la soledad seguía allí, susurrándole al oído. Bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. Capítulo 2. La soledad compartida. Las mañanas en la calle de Alcalá comenzaban siempre con el mismo ritual. El despertador sonaba a las 6:30, una alarma estridente que rompía el silencio de la habitación. Javier, casi sin abrir los ojos, lo apagaba de un manotazo y se levantaba inmediatamente para meterse en la ducha. Laura, en cambio, permanecía unos minutos más en la cama, observando el techo con esa mezcla de cansancio y apatía que se había convertido en su compañera constante. No era la falta de sueño lo que le pesaba, sino la falta de afecto. Dormir junto a alguien que no la miraba ni la tocaba la dejaba con una sensación de vacío más grande que cualquier noche de insomnio. El sonido del agua corriendo en el baño la devolvió a la realidad. Con un suspiro, se levantó y comenzó a preparar el desayuno. En la cocina, el olor del café recién hecho se mezclaba. Pantalla. Laura asintió. Espero que te vaya bien. Él no respondió. Apenas hizo un gesto con la cabeza, como si aquella bendición fuese un ruido de fondo más que una muestra de apoyo. La pequeña Lucía, todavía en pijama, entró corriendo a la cocina con una muñeca en la mano. Mamá, mira. Le hice un vestido con papel de colores. Laura sonrió y se inclinó para mirar la improvisada prenda. Está preciosa, cariño. Tienes mucho talento. Javier apenas levantó la mirada un segundo. Lucía, termina tu desayuno. Llegarás tarde al colegio. La niña obedeció, aunque su entusiasmo se apagó un poco. Laura lo notó y su corazón se encogió. No era solo ella la que sufría la indiferencia, también su hija aprendía poco a poco a acostumbrarse a la ausencia emocional de un padre presente. Solo de cuerpo. Después de desayunar, Javier se levantó, besó de manera fugaz la frente de Lucía y salió apresurado. Ni una mirada hacia Laura. La puerta se cerró de golpe y el eco de su partida. Estudiante mejoraba. Cuando alguien le agradecía por hacerle descubrir la belleza de un poema, Laura recordaba que su existencia tenía un propósito más allá de las paredes de su casa. A mediodía. El apartamento seguía en silencio. Laura preparó una ensalada sencilla para ella sola. El sonido de los cubiertos contra el plato se amplificaba en la soledad. Recordó los almuerzos familiares de su infancia, cuando su madre llenaba la mesa con risas, platos compartidos y conversaciones interminables. Esa memoria contrastaba dolorosamente con el presente. Por la tarde volvió al instituto. Sus colegas charlaban animadamente en la sala de profesores. Carmen, su amiga más cercana, la miró con atención. Laura, te noto cansada. ¿Todo bien en casa? Laura forzó una sonrisa. Sí. Solo es el trabajo. Estoy un poco agobiada. Carmen la observó con esa mirada que todo lo entiende, pero no insistió.
Laura agradeció el silencio cómplice. No estaba preparada para verbalizar lo que pasaba en su matrimonio. Ponerlo en palabras lo haría demasiado real, demasiado doloroso. Las clases transcurrieron como siempre, análisis de poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, debate sobre la metáfora en la poesía romántica, preguntas de alumnos curiosos que la mantenían despierta. En esos momentos Laura se olvidaba de su soledad, se sentía viva, conectada con los jóvenes que absorbían cada palabra. Al salir del instituto, recogió a Lucía de la escuela. La niña hablaba sin parar sobre un dibujo que había hecho, sobre cómo su amiga Sofía le había compartido una galleta. Laura la escuchaba con una atención plena, saboreando esa inocencia que todavía iluminaba sus días. De regreso a casa la rutina se repetía, Javier llegaba tarde, cansado, sin ganas de conversar. La cena se convertía en un trámite, una obligación compartida sin alma. Aquella noche, mientras Lucía dormía, Laura se quedó en la sala con un libro entre las manos. Sin embargo, no lograba concentrarse en la lectura. La soledad le pesaba tanto que parecía llenar todo el espacio. Observó la ventana, desde donde se veía la gran vía iluminada. Miles de personas caminaban, reían, vivían. Y ella, encerrada en su propio hogar, sentía que su vida se había detenido. Se preguntó cuántos años más podría soportar esa rutina. Pensó en todas las veces que había intentado acercarse a Javier. En todas las sonrisas forzadas, en todas las preguntas sin respuesta. No se trataba de grandes discusiones ni de infidelidades. Era algo más sutil pero igualmente devastador, la indiferencia. La falta de interés, el abandono silencioso que mataba lentamente cualquier vestigio de amor. Antes de ir a dormir, Laura escribió unas líneas en su cuaderno, ese que guardaba en la mesita de noche. Hoy me he dado cuenta de que la soledad no es ausencia de compañía. Es compartir un techo, una mesa, una cama, y aún así sentir que estoy sola. No sé cuánto tiempo más podré fingir que esto es vida. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se metió en la cama. Javier ya dormía, o al menos fingía hacerlo. Laura miró su espalda, esa muralla impenetrable que se interponía entre ellos. La distancia era tan grande que parecía imposible de salvar. Se dio la vuelta, abrazó la almohada y dejó que las lágrimas corrieran silenciosamente. Era su secreto, su desahogo privado en medio de aquella soledad compartida. Extensión aproximada, 120 palabras. Capítulo 3. Recuerdos de amor. La tarde caía sobre Madrid con una luz anaranjada que teñía los balcones y los tejados. Laura, sentada en el sofá del salón, contemplaba el resplandor que se colaba por la ventana. Tenía un libro abierto sobre las rodillas, pero sus ojos no se movían entre las líneas impresas. En lugar de leer, su mente viajaba hacia atrás a tiempos más cálidos, cuando la palabra amor todavía tenía peso en su vida. El silencio de la casa, que tanto le pesaba ahora, la empujaba a refugiarse en la memoria. Cerró los ojos y recordó la primera vez que había visto a Javier. Fue en la Facultad de Filosofía y Letras, en una charla sobre literatura contemporánea. Ella estaba en segundo curso. Él en cuarto. Javier había hecho una intervención brillante sobre Antonio Muñoz Molina, y Laura lo había escuchado fascinada. Después de la conferencia, coincidieron en la cafetería. Él le ofreció un café y terminaron hablando durante horas, como si se conocieran desde siempre. ¿Te gusta escribir?, le había preguntado Javier con esa sonrisa abierta que en ese entonces derretía sus inseguridades. Sí, pero nada serio, relatos cortos, diarios, tonterías que nadie leerá jamás, había respondido ella, sonrojada. Yo quiero leerte. Prométeme que un día me enseñarás algo. Insistió él. Ese recuerdo la golpeó con la fuerza de una revelación amarga. Javier había sido el primer hombre que le pidió compartir sus escritos, que la miró con admiración sincera. En aquella época él parecía tener un hambre de conocerla en todas sus dimensiones. Y ahora apenas sabía qué libro estaba leyendo o que soñaba por las noches. Laura abrió los ojos y miró el techo. Un suspiro se escapó de sus labios. El contraste era doloroso.
En el presente Javier era apenas una sombra que pasaba por el apartamento con el ceño fruncido y el móvil en la mano. ¿Qué había quedado de aquel joven entusiasta que un día le regaló un cuaderno en blanco con la dedicatoria, para tus palabras, que siempre quiero leer? Se levantó y fue hasta una estantería donde guardaba cajas con recuerdos. Buscó entre carpetas y sobres hasta encontrar aquel cuaderno. Estaba amarillento en los bordes, con algunas páginas escritas en tinta azul. Lo abrió y vio su propia. Javier le pidió matrimonio en una azotea iluminada por velas improvisadas y con una botella de vino barato. No hubo anillo costoso ni grandes discursos, solo una frase sincera: quiero que. Casi imperceptible como una vela que se consume sin que nadie note, hasta que queda apenas un hilo de humo. Javier dejó de preguntarle por sus clases, después dejó de besarla al llegar a casa. Más tarde dejó de tocarla en la cama. Y ella, sin darse cuenta, había dejado de exigirlo, había aceptado el vacío como una normalidad inevitable. El sonido de las llaves en la puerta la sacó de sus pensamientos. Javier entraba cansado con el traje arrugado y el ceño fruncido. Ha sido un día larguísimo, dijo sin mirar alrededor. Laura sonrió débilmente. Te guardé un poco de cena. Él asintió y fue directo al microondas. Ni un beso, ni un abrazo, ni siquiera una mirada. Laura lo observó desde el sofá, con el cuaderno escondido entre sus manos. Se preguntó si Javier recordaba aquellos días felices, si alguna vez pensaba en la joven que había amado con tanta pasión. O si simplemente lo había enterrado todo bajo capas de rutina, como quien olvida un viejo libro en un estante polvoriento. Mientras él comía en silencio, Laura abrió el cuaderno una vez más. En una de las últimas páginas, había escrito una frase que ahora sonaba como una premonición. El amor se muere cuando dejamos de cuidarlo. Espero nunca llegar a ese punto. Las lágrimas cayeron silenciosas. Porque sabía que ya habían llegado a ese punto. Laura se levantó. Él se sirvió una taza y se sentó encendiendo el móvil. La conversación se limitó a frases cortas. ¿Hay pan? Sí, en la despensa. ¿Lucía hizo los deberes? Sí, ayer por la tarde. Y nada más. El silencio volvió a instalarse como un invitado incómodo pero permanente. Laura intentó disimular el dolor de cabeza mientras recogía los platos. El mareo se intensificaba, obligándola a apoyarse en la encimera. Javier lo notó, pero en lugar de mostrar preocupación, frunció el ceño. ¿Qué te pasa ahora?, dijo con tono seco. Me duele un poco la cabeza, quizá necesite descansar un rato, respondió. Ella con voz baja. Siempre estás cansada. Parece que no sabes organizarte. Las palabras la atravesaron como una daga. No hubo gesto de ternura, ni un ¿quieres que te ayude?, ni siquiera un tómate una pastilla. Solo una crítica fría que transformó su malestar físico en una herida emocional más profunda. Laura se encerró en el baño para tomar un analgésico. Frente al espejo observó su rostro pálido y los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Se preguntó cómo era posible que el hombre que un día la había cuidado cuando tenía fiebre, trayéndole caldo y acariciándole el cabello, se hubiera convertido en alguien incapaz de ofrecerle un simple vaso de agua. Se recostó en la cama con la esperanza de que el dolor pasara. Lucía entró de puntillas y se tumbó a su lado. «Mamá, ¿te duele mucho?», preguntó con voz dulce. «Un poquito, cariño. Pero contigo aquí se me pasa», respondió Laura abrazándola. La ternura de su hija era el único bálsamo que aliviaba la herida invisible. Se negó. «Ve tú con la niña. Yo quiero ver el partido». Así que madre e hija salieron solas. Caminaron hasta el parque cercano, donde el suelo aún estaba mojado y las hojas desprendían un aroma intenso a tierra húmeda. Lucía corrió feliz, salpicando charcos mientras Laura la observaba con una mezcla de alegría y tristeza. Mi hija es mi única compañía real, pensó. Pero no debería ser así. Debería sentir también el apoyo de mi compañero de vida. De regreso a casa, encontró a Javier en el sofá, con una cerveza en la mano y los ojos clavados en la pantalla.
Ni una pregunta sobre cómo se sentía, ni un gesto de interés por saber cómo lo habían pasado en el parque. La herida invisible volvió a sangrar, silenciosa. Esa noche, después de acostar a Lucía, Laura se quedó en la sala, escribiendo en su cuaderno. Necesitaba poner en palabras lo que la devoraba por dentro. Escribió: hay dolores que no se ven, que no dejan moratones ni cicatrices físicas, pero pesan más que cualquier enfermedad. Es la herida de sentirse invisible, de no ser importante para la persona que prometió cuidarme. Mi cuerpo duele, sí, pero lo que más duele es la indiferencia. Guardó el cuaderno y apagó la lámpara. Se dirigió al dormitorio, donde Javier ya dormía profundamente. Laura se tumbó a su lado con la espalda rígida, sin atreverse a acercarse. La distancia en la cama era la metáfora perfecta de la distancia en su matrimonio. Cerró los ojos y antes de que el sueño la venciera, una idea cruzó por su mente como un rayo: no sé cuánto más aguantaré. Tal vez esta herida invisible un día se vuelva insoportable. Capítulo 5. El primer síntoma. El lunes amaneció con una luz pálida que apenas lograba atravesar las cortinas del dormitorio. Laura se despertó antes que él, intentando no marearse, y fue directa a la cocina para preparar el desayuno de Lucía. Mientras batía un vaso de leche con cacao, un escalofrío recorrió su espalda. La piel se le erizó como si hubiese salido al frío invernal, aunque dentro de la casa no hacía tanto frío. Se apoyó un instante en la encimera, respirando hondo. Era la primera vez que sentía esa debilidad tan clara. Lucía apareció, medio dormida, arrastrando su osito de peluche. Buenos días, mamá, dijo con voz ronca. Laura le sonrió disimulando su malestar. Buenos días, cariño. Toma, tu desayuno. Unos minutos después, Javier entró en la cocina, ajustándose la corbata. Saludó con un seco hola y se sirvió café. Laura lo miró de reojo, esperando quizás un «¿estás bien?», porque sabía que su rostro estaba más pálido de lo normal. Pero Javier estaba demasiado concentrado en su móvil, respondiendo mensajes de trabajo. «Hoy te ves cansada», dijo finalmente sin levantar la vista del teléfono. El comentario sonó más a reproche que a preocupación. Laura tragó saliva. No dormí muy bien, respondió bajando los ojos. Pues deberías organizarte mejor. No puedes ir arrastrándote todo el día, replicó Javier. Como si hablara de un fallo en la contabilidad. Laura guardó silencio. La herida invisible del día anterior volvía a abrirse. Después de llevar a Lucía al colegio, Laura caminó hacia el instituto, donde daba clases. El aire fresco de la mañana le hizo bien al principio, pero a mitad de camino sintió un mareo que casi la obligó a detenerse. Se apoyó en una farola y respiró hondo. El cansancio se hizo más evidente. La niña la miró con ojos grandes. Mamá, caminas muy despacio. Laura sonrió y apretó la mano de su hija. Hoy estoy un poco cansada, pero no pasa nada. Al llegar a casa, Javier ya estaba sentado en el salón, viendo las noticias. Laura dejó la mochila de Lucía, entró en la cocina y empezó a preparar la cena. El olor de las verduras sofriéndose llenó el apartamento. Pero cada movimiento le costaba un esfuerzo extra. El cuerpo le pedía detenerse, pero el hábito de cumplir con todo era más fuerte. Cuando se sentaron a la mesa, Javier notó que Laura apenas probaba bocado. ¿Otra vez sin apetito?, preguntó con tono molesto. Me siento un poco mal, quizás sea una gripe, dijo ella, con voz apagada. Pues no contagies a la niña. El comentario salió. Laura la observó y pensó, ella es mi única razón de seguir en pie. La fiebre llegó entrada la noche. Laura se despertó empapada en sudor con la frente ardiendo. Se levantó tambaleándose para ir al baño en busca de un termómetro. 38,5 grados. Se miró al espejo y apenas se reconoció, cabello enmarañado, ojos apagados, mejillas enrojecidas por la fiebre. Volvió al dormitorio. Javier dormía profundamente.
Laura dudó si despertarlo, si pedirle un vaso de agua o simplemente compañía. Pero lo conocía bien, lo más probable era que respondiera con fastidio. Así que se acostó de nuevo sola, abrazando la almohada, esperando que el calor de la tela le hiciera sentir menos vulnerable. A la mañana siguiente su cuerpo todavía estaba débil. Preparó el desayuno como pudo con movimientos lentos. Javier la miró un segundo y dijo: «Tienes mala cara». Laura asintió, esperando un gesto de preocupación. Pero lo único que añadió él fue: «No me vayas a contagiar, que tengo una reunión importante». Esa frase fue el primer síntoma real, no de una gripe, sino de una enfermedad mucho más profunda, la indiferencia absoluta. El virus de la soledad se extendía por cada rincón de su matrimonio sin remedio a la vista. Esa mañana, Laura escribió en su cuaderno: «Mi cuerpo habla lo que mi corazón ha callado. La fiebre no es lo peor es ver que ni mi dolor despierta interés». No solo era físico, era el aviso de que su resistencia empezaba a quebrarse. Capítulo 6. Entre el dolor y el silencio. La fiebre no cedió al día siguiente. Laura se despertó con la garganta en carne. Impecable en su traje, con el móvil en la mano. «Te ves fatal», dijo con indiferencia, como si hablara del clima. Laura intentó sonreír. «Creo que tengo fiebre». «Pues tómate algo». «Yo no puedo». Las palabras fueron un golpe seco, más fuerte que la fiebre. Laura bajó la cabeza, incapaz de responder. Sintió que la herida invisible se abría más y más, sangrando dentro de su alma. Después de acostar a Lucía, se encerró en el baño. Miró su reflejo en el espejo, ojeras profundas, piel apagada, labios secos. Parecía una mujer derrotada. Apoyó las manos en el lavabo y se preguntó cuándo dejé de ser la Laura que soñaba, la que reía, la que escribía poemas. ¿En qué momento me convertí en esta sombra? El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Ni una palabra de cariño, ni un gesto de ternura. Solo reproches, indiferencia y soledad. Se tumbó en la cama, de espaldas a Javier, que tecleaba en su portátil sin mirarla. Cerró los ojos y pensó, entre el dolor físico y el silencio de este matrimonio, no sé qué me mata más rápido. Antes de dormirse, tomó su cuaderno y escribió: «El dolor pasa, la fiebre cede. Pero la soledad, esa no se cura con medicinas. Es un veneno lento que me recorre cada día, gota a gota». Cerró el cuaderno y lo abrazó como si fuera un escudo. El silencio volvió a ocuparlo todo. Capítulo 7. La indiferencia cruel. La fiebre de Laura no cedía. Habían pasado ya 3 días desde el primer síntoma, y su cuerpo se sentía cada vez más débil. La tos seca la desgastaba, la garganta ardía como brasas, y cada movimiento le costaba un esfuerzo titánico. Aún así seguía intentando mantener la rutina, preparar el desayuno, llevar a Lucía al colegio, regresar al instituto aunque fuera para dar una sola clase. Era como si cumplir con esas pequeñas tareas le recordara que aún tenía un propósito. Una tarde, después de volver a casa con un cansancio insoportable, Laura se desplomó en el sofá. Cerró los ojos, intentando recuperar fuerzas. Lucía jugaba en silencio a su lado, como si comprendiera que debía darle espacio. A las 8 de la noche Javier entró por la puerta. Traía el rostro serio, el traje ligeramente arrugado. El maletín colgando de una mano. Apenas saludó y dejó las llaves sobre la mesa del recibidor. «¿No hay cena?», preguntó mirando la cocina vacía. Laura, con voz débil, respondió: «Lo siento. No tuve fuerzas hoy, pensaba pedir comida a domicilio». Javier frunció el ceño. «Siempre tienes una excusa. Últimamente pareces incapaz de hacer nada bien». Las palabras fueron un cuchillo. Laura sintió que le faltaba el aire no por la enfermedad, sino por la crueldad de la indiferencia disfrazada de reproche. Lucía, que escuchaba desde el salón, levantó la voz tímidamente. «Yo ayudé a mamá a poner la mesa ayer». Javier la miró con seriedad. «No es asunto tuyo, Lucía. Vete a tu habitación».
La niña bajó la cabeza y obedeció en silencio. Laura sintió como la herida invisible se alargaba también hacia su hija. Javier se acercó al sofá, observándola con una mezcla de fastidio y desaprobación. Si estás enferma, ve al médico. Pero no me arrastres a este drama. Yo trabajo todo el día y necesito tranquilidad al llegar a casa. Laura apretó los labios. Quiso gritarle, ¿y yo que no merezco un poco de cuidado, aunque sea una palabra de consuelo? Pero el miedo a una discusión mayor la paralizó. Su voz se quebró en un susurro. Solo necesito descansar. Pues descansa, pero hazlo sin convertir esta casa en un hospital. Se encerró en el despacho, dejando tras de sí un silencio helado. Laura se llevó las manos al rostro y lloró en silencio. Cada lágrima era un recordatorio de la distancia que se había abierto entre ellos. El teléfono sonó. Era Carmen. Laura, ¿cómo sigues? Preguntó con voz preocupada. Un poco mejor, mintió Laura, tragándose el llanto. Te oigo mal. ¿Quieres que te acompañe mañana al médico? Laura dudó. Por dentro gritaba un sí, pero en su boca salió un no. No hace falta, de verdad. Solo es cansancio. Colgó sintiéndose aún más sola. Era como si no pudiera permitirse pedir ayuda. Como si su enfermedad tuviera que ser un secreto vergonzoso. Esa noche en la cama, Laura intentó acurrucarse un poco hacia Javier. No buscaba un gesto apasionado, solo la calidez de un cuerpo cercano. Pero él se giró de inmediato hacia el otro lado, como si ese contacto lo incomodara. No tosas tanto que no me dejas dormir, murmuró antes de cerrar los ojos. Laura se quedó despierta, mirando la penumbra del techo. Su respiración era irregular, entrecortada por la fiebre. El silencio era tan pesado que la hacía sentir atrapada en una cárcel invisible. ¿Al día siguiente? Preguntó con voz temblorosa. Él encogió los hombros. No sirve de nada dramatizar. Toma tus medicinas y ya está. El camino de regreso a casa fue en silencio. Laura, con la frente apoyada en la ventana del coche, observaba las luces de la ciudad pasar como destellos lejanos. Madrid seguía viva, bulliciosa, llena de gente que probablemente en ese instante se reía, se abrazaba. Compartía una copa en una terraza. Y ella, atrapada en su propio matrimonio, sentía que moría un poco más cada día. Al llegar al apartamento, Lucía corrió hacia ella. «Mamá. ¿Estás mejor?», le preguntó con lágrimas en los ojos. Laura la abrazó fuerte, escondiendo su dolor en aquel gesto. «Sí, cariño. Ahora voy a mejorar». En la cocina, Javier abrió la nevera y sacó una cerveza. «Voy a ver el partido». «Tú descansa», dijo, como si eso fuera todo el cuidado que merecía. Laura se encerró en el dormitorio y escribió en su cuaderno. «El dolor de mi cuerpo no me asusta. Lo que me mata es la indiferencia cruel de quien debería ser mi refugio. No necesito que cure mi fiebre, necesito que cure esta soledad. Pero parece que ya no tiene interés en hacerlo. Mi herida sigue creciendo, invisible para todos, menos para mí». Guardó el cuaderno bajo la almohada, se arropó con una manta y por primera vez en mucho tiempo, dejó que el llanto la venciera sin resistencia. Cada lágrima era un grito ahogado, un testimonio de lo que estaba muriendo dentro de ella, la esperanza de ser amada por aquel hombre con quien compartía techo, pero no vida. Capítulo 8. El llanto en la cocina. La noche había caído sobre Madrid con una lluvia fina que golpeaba los cristales del apartamento. El murmullo constante de las gotas parecía acompañar el silencio habitual de la casa. Laura, aún débil por la infección, decidió levantarse de la cama para preparar algo ligero de cenar. Sabía que Javier no tardaría en regresar y que, de lo contrario, escucharía sus críticas. Abrió la nevera y sacó unas verduras, un poco de pollo y arroz. Mientras cortaba las zanahorias, un mareo la obligó a detenerse. Se apoyó en la encimera, respirando hondo. Sentía como el cansancio le recorría cada músculo. Pero siguió. Era como si preparar aquella cena fuese una prueba de resistencia, una demostración de que todavía podía sostener el hogar aunque su
cuerpo gritara lo contrario. El reloj marcaba las 9 cuando Javier llegó. Entró con su habitual expresión seria, dejó el maletín en el suelo y se acercó a la cocina. El olor del sofrito llenaba el aire. ¿Otra vez arroz con pollo?, preguntó con tono seco. Laura tragó saliva. Es lo más rápido que pude preparar hoy. Nunca innovas. Siempre lo mismo, refunfuñó, dándose la vuelta para dirigirse al salón. Esas palabras aparentemente simples fueron la gota que colmó el vaso. Laura sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a seguir removiendo la cazuela. La cuchara de madera temblaba entre sus manos. Cuando la cena estuvo lista, colocó los platos en la mesa. Javier comió en silencio sin agradecer ni un gesto. Al terminar, se levantó, dejó el plato en el fregadero y encendió la televisión. Laura se quedó sola en la cocina, recogiendo los restos. Fue entonces cuando la contención de tantos días se rompió. Apoyó las manos en el borde del fregadero y comenzó a llorar. Al principio en silencio, después con sollozos que sacudían su cuerpo entero. Las lágrimas caían sin control, mezclándose con el agua del grifo que corría sobre los platos. Sentía que todo el dolor acumulado, la indiferencia, los reproches, la soledad, se derramaba en ese momento. Cada lágrima era un grito ahogado que no podía pronunciar en voz alta. ¿Por qué tengo que mendigar un gesto de cariño? ¿Por qué sigo aquí soportando esta frialdad? ¿En qué momento dejé de ser su compañera para convertirme en un mueble más de la casa? Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. El llanto era tan intenso que apenas podía respirar. No recordaba la última vez que había llorado con tanta desesperación. Lucía apareció en la puerta, con su osito en la mano. La niña se acercó y la abrazó con fuerza. No quiero que estés triste. Ese abrazo pequeño, frágil pero sincero, fue lo único que logró calmar un poco su tormenta interior. Laura la sostuvo contra su pecho y pensó, ya es la razón por la que sigo aquí, pero también es la razón por la que debo ser valiente. Cuando Lucía regresó a su habitación, Laura permaneció un rato más en la cocina, mirando el vacío. El sonido lejano del partido de fútbol en la televisión la devolvió a la realidad. Javier reía con un comentario del narrador, ajeno al dolor que había estallado a pocos metros de Madrid parpadear en la distancia. En ese momento comprendió que no podía seguir viviendo así. No podía resignarse a que su vida se redujera a lágrimas escondidas y reproches constantes. Cerró la ventana, respiró hondo y escribió en su cuaderno, sentada de nuevo en la mesa de la cocina. Hoy he llorado como no lo hacía desde hace años. He llorado por todo lo que perdí. Por todo lo que aguanto, por todo lo que callo. He llorado porque sigo esperando un abrazo que nunca llega, una palabra de consuelo que ya no existe. Y mientras tanto me consumo en silencio. Esta cocina, testigo de tantas cenas en familia, ahora es testigo de mi soledad. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Se secó el rostro, tomó un vaso de agua y apagó la luz. Al salir, pasó por el salón. Javier seguía absorto en el televisor, como si el mundo a su alrededor no existiera. Ni siquiera notó los ojos enrojecidos de su esposa. Laura subió las escaleras hacia el dormitorio con pasos lentos. Cada escalón le recordaba que estaba subiendo no solo hacia una cama fría, sino también hacia la certeza de que algo dentro de ella había cambiado. Esa noche, entre el dolor y el silencio, había comprendido que su corazón no resistiría mucho más. Capítulo 9. La carta no enviada. El amanecer llegó con un cielo despejado después de la lluvia. Desde la ventana del dormitorio, Laura contemplaba cómo el sol bañaba los edificios de la calle de Alcalá. La luz dorada parecía prometer un día nuevo, diferente, pero en su interior no había nada más que cansancio. Su cuerpo aún se resentía de la fiebre, y su corazón seguía cargado de la tristeza que la había hecho llorar la noche anterior en la cocina. Después de dejar a Lucía en el colegio, Laura regresó a casa y se quedó un momento de pie en el salón, sin saber qué hacer. Todo parecía rutinario, los cojines en el sofá, la mesa con un mantel arrugado, los platos que aún quedaban por
Lavar. Sin embargo, algo dentro de ella pedía un desahogo distinto, un acto que no fuera simplemente soportar el peso del día. Se dirigió a su escritorio, aquel rincón que había convertido en refugio. Desde sus tiempos de estudiante. Allí estaba el cuaderno de tapas azules donde solía escribir pensamientos sueltos, recuerdos y reflexiones. Lo abrió, tomó un bolígrafo y, casi sin pensarlo, comenzó a redactar una carta dirigida a Javier. Querido Javier, escribió y se quedó un instante en silencio, mirando la palabra querido como si ya no tuviera sentido. Sin embargo, siguió escribiendo. Hace mucho tiempo que no te hablo de verdad. Estamos bajo el mismo techo, pero nuestras palabras son ecos apagados que nunca llegan al corazón. Yo sigo aquí, esperando un gesto. Una mirada, un abrazo que me recuerde que todavía soy importante para ti. Pero lo único que recibo son silencios, reproches y la sensación de que me he vuelto invisible. Las frases surgían rápidas, como si hubieran estado atrapadas durante años en su garganta. Laura temblaba no por la fiebre, sino por la intensidad de lo que estaba volcando en el papel. Estoy enferma, Javier. Llamarla. ¿Has descansado? Preguntó. Laura dudó antes de responder. Sí, un poco. Te noto apagada. ¿Quieres que salgamos a tomar un café esta semana? Por un instante Laura sintió la tentación de su vida en ese momento era su propia voz escrita. Capítulo 10. El consejo de una amiga. El martes por la tarde, después de terminar sus clases en el instituto, Laura se quedó más tiempo de lo habitual en la sala de profesores. El cansancio seguía pesando sobre sus hombros y la fiebre, aunque un poco más baja, todavía la hacía sentir vulnerable. Se sentó junto a la ventana, con un café que ya se había enfriado, y contempló el patio donde los estudiantes reían y corrían. Esa energía juvenil contrastaba con su propia apatía. En ese momento Carmen entró. Con su cabello recogido en un moño desordenado y una bufanda colorida alrededor del cuello, irradiaba esa vitalidad que tanto envidiaba Laura. Al verla, Carmen frunció el ceño. Laura. Tienes una cara horrible, dijo sin rodeos, dejando su bolso sobre la mesa. Laura esbozó una sonrisa cansada. Gracias por el cumplido. No hablo en broma, insistió Carmen, sentándose frente a ella. Llevas días enferma, agotada, y lo que más me preocupa es que parece que lo ocultas. Laura bajó la mirada. No quería entrar en detalles, pero Carmen la conocía demasiado bien. ¿Qué pasa en tu casa? Carmen guardó silencio unos segundos, eligiendo con cuidado sus palabras. Escúchame bien, Laura. Un niño no necesita ver a sus padres juntos a cualquier precio. Lo que necesita es un ambiente sano. Amor, respeto. Si lo único que recibe es silencio, gritos o frialdad, aprenderá que eso es normal. ¿Quieres que tu hija piense que el amor es eso? Las palabras golpearon como una verdad incómoda, pero... Tengo miedo. Es normal tener miedo, respondió Carmen. Pero más miedo deberías tener de seguir así 10 años más. Ese comentario se quedó grabado en su mente como una advertencia. Cuando volvieron a casa juntas, Carmen insistió en acompañarla hasta la puerta del edificio. Antes de despedirse, la abrazó fuerte. Prométeme que no te encerrarás en el silencio. Estoy aquí para ti. Laura correspondió al abrazo, sintiendo un calor humano que contrastaba con la frialdad de Javier. Gracias, Carmen. Eres más familia de lo que imaginas. Al entrar al apartamento, Javier estaba en el salón con la televisión encendida. Ni siquiera levantó la vista del mando a distancia cuando ella entró. Llegas tarde, dijo simplemente. Laura apretó los dientes. Por un segundo estuvo a punto de contestar, de decirle que había estado con alguien que realmente la escuchaba. Pero se contuvo. El consejo de Carmen resonaba en su mente, no te encierres en el silencio. Y aunque no habló esa noche, supo que un cambio se estaba gestando dentro de ella. Más tarde, después de acostar a Lucía, se sentó frente a su cuaderno azul y escribió. Hoy he hablado con Carmen. Sus palabras han sido como un espejo. Me he visto a mí misma agotada, invisible, resignada.
Ella me ha recordado algo que había olvidado, que merezco ser cuidada, que merezco respeto. Me ha dicho que Lucía necesita aprender qué es el amor verdadero, no este frío disfrazado de matrimonio. Y aunque tengo miedo, siento que una semilla de valor ha empezado a crecer dentro de mí. Laura cerró el cuaderno y se acostó. Por primera vez en semanas, se durmió con la sensación de que no estaba completamente sola. Tenía a Carmen, tenía a su hija y sobre todo, tenía todavía su voz. Capítulo 11. El abrazo que falta. Era sábado por la mañana. La ciudad despertaba lentamente y desde la ventana del apartamento se escuchaban los sonidos de los coches, las conversaciones lejanas y el ladrido de algún perro. Laura estaba en la cocina preparando el desayuno para Lucía. Batía los huevos con movimientos lentos, todavía cansada, aunque la fiebre había disminuido un poco. Javier. Como siempre, dormía hasta tarde. Lucía entró con paso ligero, cargando su muñeca preferida. Tenía el cabello despeinado y los ojos aún llenos de sueño, pero sonreía con esa inocencia que llenaba de luz la habitación. ¿Hoy iremos al parque, mamá?, preguntó subiéndose a una silla. Sí, cariño, después del desayuno, respondió Laura, acariciándole el cabello. Mientras hablaban, Laura sintió que la niña la observaba con curiosidad, como si quisiera decir algo importante. Finalmente Lucía preguntó en voz baja. Mamá, ¿por qué papá ya no te abraza? La cuchara que Laura sostenía en la mano se quedó suspendida en el aire. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo dices?, balbuceó. Es que yo veo que papá no te abraza nunca. A mí a veces sí, pero a ti no. Antes sí lo hacía. Lucía bajóla. Preguntó dónde habían estado. Lucía, impulsada por la conversación de la mañana, corrió hacia él y le dijo. Papá. ¿Por qué no abrazas a mamá? El silencio que siguió fue espeso como una tormenta. Javier la miró sorprendido, y luego lanzó una carcajada forzada. Vaya cosas que dices, niña. Laura se sonrojó avergonzada y herida al mismo tiempo. Lucía, ve a tu habitación a jugar, por favor. Laura no pudo contener las lágrimas. Se tumbó a su lado y la abrazó con fuerza, respirando el calor y la ternura de su hija. Ese pequeño cuerpo era su refugio, su única certeza de amor. Más tarde. En su habitación, Laura abrió el cuaderno azul. Con la mano temblorosa escribió. Hoy mi hija me preguntó por qué papá no me abraza. No supe qué responderle. La verdad es que me siento vacía. Invisible. El abrazo que me falta de mi esposo lo encuentro en los brazos de mi hija, pero no debería ser así. El abrazo de una niña no puede sustituir el de un compañero de vida. Y sin embargo, es lo único que me mantiene en pie. Guardó el cuaderno bajo la almohada y apagó la luz. Junto a ella, Javier dormía ya ajeno a todo. Laura cerró los ojos y se repitió una promesa silenciosa. Algún día recuperaría la calidez de un abrazo verdadero, aunque no fuera de él. Capítulo 12. La chispa de la esperanza. El lunes amaneció con un aire fresco que anunciaba la llegada inminente del otoño. Las hojas comenzaban a teñirse de tonos amarillos y rojizos en los árboles de la avenida, y Laura, mientras caminaba hacia el instituto, sentía que esa transformación de la naturaleza contrastaba cruelmente con la monotonía gris de su vida. Había pasado un fin de semana difícil. Las palabras de Lucía, preguntando por qué su padre ya no abrazaba a su madre, seguían martillando su mente. Esa inocente observación había abierto una herida aún más profunda. Y sin embargo, al entrar al aula aquella mañana, ocurrió algo inesperado, una pequeña chispa que encendió en ella un destello de esperanza. Su compañero de trabajo Andrés, un profesor de historia de unos 40 años, la esperaba en la sala de profesores. Tenía un semblante afable y una sonrisa que siempre parecía sincera. Al verla entrar, dejó a un lado los documentos que estaba revisando y se levantó. Laura, te ves pálida otra vez, dijo con preocupación genuina. ¿Sigues con fiebre? Poderoso, alguien se daba cuenta de su dolor. Gracias, Andrés, pero no hace falta.
Solo necesito descansar, respondió, aunque su voz sonó menos firme de lo que pretendía. Él asintió, respetando su respuesta, pero dejó sobre la mesa un pequeño paquete de caramelos de miel. Esto ayuda con la garganta, dijo. Mis alumnos siempre me regalan cuando me escuchan ronco. Y el trayecto en autobús siempre era agotador cuando no tenía fuerzas. Bueno, si no es molestia. Ninguna, respondió él con naturalidad. El camino de regreso fue tranquilo. Hablaron de literatura, de los proyectos escolares de los alumnos más inquietos. Laura se sintió ligera, como si por un momento hubiera dejado de cargar la pesada mochila de la soledad. Andrés no le preguntó más de lo que debía, no la presionó. Solo la escuchó con interés genuino. Y esa escucha era como un bálsamo. Al llegar frente a su edificio, Laura agradeció la amabilidad. De verdad, gracias. No sabes cuánto lo aprecio. No tienes que agradecerme nada, respondió él. Todos necesitamos a alguien que nos recuerde que no estamos solos. Esas palabras se le quedaron grabadas. Cuando entró al apartamento, Javier estaba otra vez frente al televisor. Ni siquiera preguntó por qué había llegado más temprano de lo habitual, ni cómo se sentía. Laura sintió el contraste como una bofetada invisible, afuera. Alguien que casi no formaba parte de su vida mostraba más atención que su propio esposo. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordó la frase de Andrés: todos necesitamos a alguien que nos recuerde que no estamos solos. Y comprendió que quizás no todo estaba perdido, que todavía existían vínculos humanos capaces de darle calor. Después de acostar a Lucía, se sentó frente a su cuaderno azul y escribió: hoy alguien me ofreció caramelos de miel para aliviar mi garganta. Puede parecer una tontería, pero ese gesto me hizo sentir que existo, que alguien se da cuenta de mi dolor. Fue como una chispa en medio de la oscuridad. No sé qué significará, pero me recordó que merezco algo más que indiferencia. Cerró el cuaderno y se abrazó a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo. No lloró antes de dormir. La chispa era pequeña, sí. Pero a veces una sola chispa es suficiente para recordar que la vida puede volver a encenderse. Capítulo 13. El espejo roto. El domingo amaneció silencioso en el apartamento. Javier se había ido temprano a jugar al pádel con unos compañeros del banco, como solía hacer cada semana. Lucía todavía dormía en su habitación, abrazada a su osito de peluche. Laura, en cambio, se encontraba frente al espejo del baño, observando su reflejo como si mirara a una desconocida. La luz fría del fluorescente iluminaba con crudeza cada línea de su rostro. Las ojeras eran profundas, la piel estaba apagada, el cabello caía sin brillo sobre sus hombros. Durante unos segundos se preguntó en qué momento había perdido esa vitalidad que la caracterizaba en su juventud. Recordó la primera vez que Javier la había descrito como la mujer con la sonrisa más luminosa que he visto. Aquella sonrisa ya no estaba. En su lugar, el espejo le devolvía la imagen. Parecía haber sido solo un síntoma físico de algo mucho más profundo, el desgaste interior, el abandono emocional. De repente se inclinó hacia el espejo y se fijó en los detalles que antes pasaba por alto. Las arrugas incipientes en la comisura de los labios, la sequedad de su piel, el brillo perdido en sus ojos. Todo eso no le asustaba como signo de envejecimiento natural, sino porque le confirmaba que había dejado de cuidarse. Ya no se arreglaba como antes, ya no compraba vestidos nuevos, ya no se maquillaba. Había renunciado a sí misma en el mismo silencio en que Javier había renunciado a ella. ¿Quién eres?, susurró apenas reconociendo la voz que salía de su garganta. La respuesta fue un silencio pesado, roto solo por el goteo de la llave del lavabo. Lucía irrumpió en el baño aún con pijama, y se frotó los ojos. «Mamá, ¿por qué lloras frente al espejo?». Laura se sobresaltó. No se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Se apresuró a «Voy a recuperar a la mujer que fui», se prometió en voz baja. «Cueste lo que cueste». Y mientras apagaba la luz, supo que ese domingo no había sido un día cualquiera. Había sido el día en que él
Espejo roto le devolvió el reflejo de una verdad que ya no podía ignorar. Capítulo 14. La confrontación. El martes por la noche el apartamento estaba sumido en un silencio espeso. Laura había pasado. Cuando lloro, una palabra de aliento cuando estoy enferma, una mirada que me recuerde que todavía soy tu esposa y no una sombra en tu casa. El eco de sus palabras resonó en las paredes del salón. Aquí cumplo con mis responsabilidades. Eso debería bastar. No basta, Javier. Laura lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de dolor y determinación. No basta con que tu cuerpo esté en esta casa si tu corazón está en otra parte. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Javier desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Laura. Ella, en cambio, sintió que algo dentro de ella se fortalecía. Había dicho en voz alta lo que llevaba años callando. Quiero que me respondas sinceramente, continuó Laura. ¿Todavía me amas? ¿O simplemente te acostumbras a que yo esté aquí, cocinando, limpiando, cuidando de nuestra hija? Javier no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando las luces de la ciudad. Finalmente dijo: No lo sé. Esa confesión cayó como un balde de agua helada sobre Laura. El corazón se le encogió, pero al mismo tiempo sintió una claridad brutal. Si no lo sabes, entonces ya has respondido, murmuró ella. Javier giró la cabeza, sorprendido por su tono calmado. ¿Qué quieres decir? Que yo sí lo sé. Sé que no puedo seguir viviendo así, siendo invisible, esperando un abrazo que nunca llega. No sé si el amor puede renacer después de tanto silencio, pero lo que sé es que yo merezco algo más que dudas. Él frunció el ceño a la defensiva. ¿Y qué piensas hacer? ¿Dejarlo todo? Laura lo miró fijamente. No lo sé todavía. Pero lo que sí sé es que ya no voy a callar. Ya no voy a seguir fingiendo que todo está bien cuando me estoy rompiendo por dentro. Se dio la vuelta y se dirigió a la habitación, dejando a Javier en el salón, con el portátil cerrado y una incomodidad que no supo disimular. En el dormitorio, Laura se sentó en la cama con el cuaderno azul en las manos. Lo abrió y escribió con trazo tembloroso. Hoy le pregunté a Javier si aún me ama. No supo responder. Su silencio fue la confirmación que necesitaba: ya no soy su prioridad, ya no soy su refugio. Y aunque duele, duele más seguir mendigando migajas de afecto. He decidido no callar más. Mi voz puede ser débil, pero es mía. Y voy a usarla, aunque tiemble. Cerró el cuaderno y apagó la luz. En la penumbra sintió miedo, pero también una extraña paz. La confrontación no había cambiado a Javier, pero había cambiado algo en ella. Había recuperado un pedazo de sí misma, el derecho a ser. Débilmente acariciándole el cabello. No, cariño. Solo estaba ordenando un poco. La niña asintió satisfecha con la respuesta, y comenzó a hablar de sus planes para la excursión escolar del viernes. Laura la escuchaba con ternura, pero en su interior sentía el peso de la mentira. No era un viaje lo que esa maleta representaba, era una posible despedida. Más tarde, cuando Javier salió hacia el trabajo, Laura se quedó sola en el apartamento. Se sentó en la cama y observó la maleta. La idea de llenarla le producía vértigo, pero también una extraña calma. Sabía que aún no estaba lista para marcharse, pero el simple hecho de tenerla allí le daba un nuevo poder, ya no estaba atrapada sin opciones. Ese día en el instituto apenas pudo concentrarse en las clases. Sus alumnos le parecían más ruidosos de lo habitual, y las palabras de los poemas que leía en voz alta resonaban con un eco personal. La vida es su ida y retorno, decía un verso, y ella lo sentía como una advertencia. Durante el recreo, Carmen se le acercó. ¿Qué te pasa? ¿Estás ausente? Laura dudó, pero finalmente se atrevió a confesar. He sacado una maleta del armario. Carmen la miró sorprendida. ¿Vas a irte? No lo sé todavía, respondió Laura. Pero verla ahí en la esquina, me hace sentir que no estoy condenada a este silencio para siempre. Carmen le apretó la mano con complicidad. Eso ya es un paso.
Laura. A veces, antes de irse de verdad, una tiene que ensayar la idea de marcharse. Las palabras de su amiga le dieron fuerzas. Al regresar a casa por la tarde encontró a Javier sentado en el salón, revisando papeles. Él vio la maleta en el dormitorio y preguntó con tono indiferente. ¿Qué haces con eso? Nada. Solo la bajé del armario, contestó ella, evitando su mirada. Javier se encogió de hombros y volvió a sus documentos. No mostró curiosidad, ni preocupación, ni sospecha. Esa indiferencia confirmó lo que Laura ya sabía: si un día se marchaba, tal vez él ni siquiera intentaría detenerla. Esa noche, después de acostar a Lucía, Laura abrió el cuaderno azul. Escribió con trazo firme. Hoy he dejado una maleta en la esquina de la habitación. No está llena, pero pesa como si lo estuviera. Pesa con todas las lágrimas que he escondido, con los abrazos que no recibí, con las palabras que nunca llegaron. No sé cuándo la abriré de verdad, pero sé que ya no puedo ignorar su presencia. Esa maleta es mi voz, mi grito silencioso de que merezco otra vida. Cerró el cuaderno y miró la maleta una vez más antes de apagar la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente prisionera. El futuro era incierto, pero la esquina del dormitorio guardaba una promesa: la posibilidad de renacer. Capítulo 16. La última cena. El viernes por la noche, Laura se encontraba en la cocina preparando lo que, sin saberlo Javier, sería la última cena que compartirían bajo ese techo como pareja. Había comprado verduras frescas en el mercado, pescado para el horno y una botella de vino que llevaba semanas guardada. No quería hacer nada sofisticado, solo un gesto simbólico, un intento final de darle dignidad al cierre de un ciclo. La maleta seguía en la esquina del dormitorio, silenciosa, como un testigo de todo lo que estaba a punto de suceder. Cada vez que pasaba frente a ella, Laura sentía un estremecimiento, miedo y, al mismo tiempo, liberación. Lucía entró en la cocina con su delantal pequeño de dibujos de flores. ¿Puedo ayudarte, mamá? Claro, cariño. Lávame estas patatas, por favor. La niña obedeció con entusiasmo, salpicando un poco de agua sobre la encimera. Laura sonrió. Esa inocencia era la luz que todavía iluminaba sus días. En el fondo, todo lo que estaba a punto de hacer lo hacía también por ella, para que creciera en un hogar donde el amor no fuera una ausencia, sino una presencia constante. Cuando la mesa estuvo lista, Laura encendió una vela en el centro. El resplandor cálido contrastaba con la frialdad habitual de aquellas cenas. Javier llegó puntual como siempre, con su maletín en la mano y el gesto cansado. ¿Qué es todo esto?, preguntó al ver la mesa arreglada. Solo quería que cenáramos juntos, los tres, sin prisas, respondió Laura con calma. Él no dijo nada más. Se sentó, se sirvió agua y comenzó a comer en silencio. Lucía, en cambio, hablaba animadamente de su excursión escolar. Contaba cómo había corrido bajo la lluvia con sus amigos, cómo la maestra había reído cuando todos terminaron empapados. Laura la escuchaba con atención, sonriendo en cada detalle. Javier asentía de vez en cuando, distraído. El ambiente estaba cargado de palabras no dichas. Laura lo sentía en el aire, en cada crujido de los cubiertos contra los platos, en cada mirada esquiva de Javier. Sabía que aquella cena era diferente, que estaba impregnada de una despedida silenciosa. En un momento Lucía preguntó inocentemente: ¿mañana iremos los tres al parque? Javier se encogió de hombros. No sé, tengo cosas que hacer. La niña bajó la mirada, decepcionada. Laura le acarició la mano. Iremos tú y yo, cielo. Siempre podemos divertirnos juntas. El silencio volvió a instalarse. Javier bebió un sorbo de vino y miró la vela encendida. No hacía falta todo esto. Parece una cena de celebración. Laura lo miró fijamente. Quizás lo es, dijo con un tono enigmático. Él arqueó una ceja, pero no preguntó más. Estaba demasiado acostumbrado a no profundizar en nada. Cuando terminaron de cenar, Lucía se levantó de la mesa y corrió a su
Habitación para preparar sus cosas de la excursión del día siguiente. Laura y Javier quedaron solos. La vela seguía ardiendo en el centro de la mesa, proyectando sombras sobre sus rostros. Laura respiró hondo y rompió el silencio. Javier, quiero que recuerdes esta cena. Quiero que recuerdes cómo nos sentamos los tres juntos, aunque no hubiera risas ni abrazos. Él la miró. Desconcertado. ¿A qué viene eso? ¿A que esta es la última vez que lo haremos así? Su voz era firme, sin temblores. No puedo seguir viviendo en este silencio, en esta indiferencia. He decidido marcharme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Javier parpadeó, incrédulo. ¿Qué? Me voy, Javier. No hoy, no mañana, pero pronto. Ya tengo la maleta lista. No puedo seguir siendo invisible a tu lado. Él frunció el ceño con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Y qué hay de Lucía? ¿Vas a destrozarle la vida? Laura sostuvo su mirada. Lo que destroza la vida de una niña no es que sus padres se separen. Es crecer en un hogar donde no hay amor, donde su madre llora en silencio y su padre ni siquiera lo nota. El rostro de Javier se endureció. No estaba acostumbrado a verla hablar con tanta claridad. Pero Laura ya no temía. Había encontrado en su dolor la fuerza que necesitaba. Se levantó de la mesa, apagó la vela con un soplo y recogió. Viaje tú y yo. La niña la miró con curiosidad, sin comprender del todo. ¿Y papá? Laura sintió un nudo en la garganta. Papá se quedará aquí. Pero tú y yo estaremos juntas como siempre. Lucía se quedó pensativa, y luego asintió con la naturalidad de los niños que aceptan lo desconocido con menos miedo que los adultos. Cuando Javier se levantó y entró en la cocina. Encontró la mesa del desayuno ya puesta, pero con un aire distinto. Laura lo esperaba sentada, con el cuaderno azul junto a su taza de café. Él notó la maleta en la esquina y frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Preguntó señalándola. Laura respiró hondo. Significa que me voy. Javier soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿De verdad piensas que puedes coger esa maleta y salir por la puerta como si nada? No como si nada, corrigió Laura con voz firme. Como si todo. Porque lo que me llevo no es solo ropa. Me llevo mis ganas de vivir, mi dignidad, mi derecho a no ser invisible. Él golpeó la mesa con la mano. ¿Y Lucía? ¿También te la vas a llevar? Lucía necesita una madre que sonría, no una madre que se apague cada día en silencio. Y yo necesito darle un ejemplo. Que la vida no es resignarse, sino luchar por lo que merecemos. Javier la miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Nunca la había visto tan clara, tan determinada. Estás exagerando, Laura. Todas las parejas pasan por crisis. Esto no es una crisis, Javier. Esto es una tumba. Y yo no pienso seguir enterrada viva. El silencio llenó la cocina. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de ambos. Laura tomó el cuaderno azul y lo colocó sobre la mesa, frente a él. Aquí está todo lo que nunca escuchaste. Mis dolores, mis miedos, mis lágrimas. La niña apareció con su mochila escolar en la espalda, sonriendo como si se tratara de una aventura. ¿Ya nos vamos, mamá? Sí, cariño. Antes de salir, Laura se detuvo en el umbral y miró a Javier. Una última vez. Sus ojos estaban llenos de una tristeza serena, sin rencor, pero con una decisión irrevocable. No quiero sobrevivir, Javier. Quiero vivir. Y con esas palabras cerró la puerta detrás de ella. El aire de la calle la recibió como un soplo de libertad. Caminó con Lucía de la mano, la maleta rodando sobre las baldosas. Madrid seguía su curso, coches, gente, voces, risas. Todo seguía igual y sin embargo para Laura todo era distinto. Se detuvo un instante, respiró hondo y sintió que por primera vez en años no estaba atrapada. El adiós había dolido. Pero también había abierto la puerta a un nuevo comienzo. Esa noche en el pequeño apartamento de Carmen,
donde se quedarían hasta encontrar un lugar propio, Laura escribió en su cuaderno. El apartamento de Carmen fue extrañamente tranquila. Laura se despertó con el murmullo lejano de los coches y el canto de unos gorriones que anidaban en la cornisa de la ventana. El espacio era pequeño, un salón acogedor, una cocina diminuta y una habitación que ahora compartía con Lucía. Pero la atmósfera era diferente a la de su antiguo hogar, no había silencio hostil, no había miradas frías, solo un aire ligero que invitaba a respirar. Lucía se movía feliz por el salón, explorando cada rincón como si se tratara de un nuevo mundo. «Mamá, ¿aquí también puedo poner mis dibujos en la pared?», preguntó con un cuaderno en la mano. «Claro que sí, cariño. Este lugar también es tuyo», respondió Laura sonriendo. Después de preparar un desayuno sencillo, Laura decidió salir a caminar. Palomas riendo con esa alegría contagiosa. Laura la observaba y por un momento recordó que hacía años que no se detenía a mirar Madrid con calma. Siempre había estado demasiado ocupada. Demasiado atrapada en sus pensamientos. Se sentaron en una terraza. Laura pidió un café con leche, Lucía un vaso de zumo de naranja. El camarero le sonrió amablemente y aquel gesto simple le pareció un regalo. «¿Cuánto tiempo hace que no recibía una sonrisa sin condiciones?», pensó. Mientras saboreaba el café, dejó que su mirada recorriera la plaza, los turistas sacando fotos. «Verlo. Mamá, ¿por qué estamos aquí y no en casa?», preguntó Lucía de pronto con la sinceridad infantil que nunca deja de sorprender. Laura respiró hondo. «Porque a veces, cariño, necesitamos cambiar. Y me he dado cuenta de que la ciudad no cambió, la que cambió fui yo. Antes caminaba con los ojos nublados por la tristeza, ahora quiero mirar con ojos nuevos. Madrid no es solo el lugar donde sufrí. También puede ser el lugar donde renazca». Las palabras fluyeron como un río. Escribir le devolvía la sensación de control, de darle forma a su vida con tinta y papel. Esa tarde Carmen regresó del trabajo y las encontró cocinando. «¡Qué bien huele!», exclamó, dejando su bolso en el sofá. «Lucía es mi ayudante estrella», respondió Laura, guiñando un ojo a su hija. Se sentaron las tres a cenar. Juntas. La conversación fluyó natural, con risas y anécdotas. Laura no recordaba la última vez que una cena había tenido ese calor humano. No eran lujos ni grandes gestos, solo compañía sincera. Y eso bastaba. Esa noche, mientras arropaba a Lucía, la niña le dijo: «Mamá, me gusta este sitio. Se siente alegre». Laura acarició su mejilla. «Eso es porque aquí hay amor, cariño. ¿Y dónde hay amor? Siempre hay alegría». Cuando la niña se quedó dormida, Laura volvió a sentarse junto a la ventana. Madrid se extendía ante ella con sus luces titilantes. En lugar de sentir opresión, percibió promesa. Cada calle podía ser un comienzo, cada esquina un descubrimiento. Tomó el cuaderno azul y añadió: «Hoy he entendido que el adiós no es un final, es un comienzo. Madrid es el mismo de siempre. Pero yo lo miro con otros ojos. He dicho adiós al silencio y he abierto la puerta a la vida. Ahora todo lo que queda es aprender a caminar de nuevo, paso a paso, con Lucía de la mano». Cerró el cuaderno y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin esfuerzo. Capítulo 19. Renacer. Los días siguientes al adiós transcurrieron con una calma inesperada. Laura despertaba cada mañana en el pequeño apartamento de Carmen con una sensación distinta. El silencio ya no era un enemigo, sino un espacio de paz. No había reproches, no había indiferencia, no había un peso invisible que le. «Pero ya no me domina. Y sé que paso a paso estoy construyendo una nueva vida para mí y para mi hija». Apoyó el bolígrafo, cerró los ojos y respiró profundamente. El silencio ya no era un enemigo. Javier, sino por la presencia de sí misma. Sin embargo, un día de primavera, algo inesperado empezó a germinar, la idea de que tal vez el amor no había muerto para siempre. Todo comenzó en el instituto. Andrés, el profesor de historia, se había convertido en un apoyo discreto pero constante.
Nunca fue invasivo, nunca preguntó más de lo que debía, pero siempre estaba allí. Ofreciéndole un café, ayudándola a cargar los exámenes, escuchando cuando ella hablaba de literatura. Una tarde después de clase se encontraron en la sala de profesores. Laura recogía sus cosas. Cuando él se acercó con una sonrisa. ¿Tienes prisa? He descubierto una cafetería nueva cerca de la plaza de Santa Ana. ¿Te apetece acompañarme? Laura dudó unos segundos. Una parte de ella quería decir que no por miedo, por prudencia, por lealtad a sus heridas aún recientes. Pero otra parte, la que había renacido, le susurró que no tenía nada que perder. Está bien, respondió finalmente. Caminaron juntos por las calles de Madrid, charlando de todo y de nada. En la cafetería, se sentaron junto a la ventana y pidieron café con leche y tostadas con tomate. Andrés le contó anécdotas. Esa atención genuina valía más que todas las promesas rotas del pasado. Durante las semanas siguientes, comenzaron a compartir más momentos. Caminaban juntos al salir del instituto. Todos los días. Ese reconocimiento la conmovió profundamente. Durante años nadie había leído sus palabras, nadie había validado su voz. Andrés no solo la escuchaba, la alentaba a creer en sí misma. Un sábado, la invitó a un concierto en el Círculo de Bellas Artes. Laura dudó en aceptar, temiendo lo que aquello podría significar. Pero Carmen, al escucharla, fue clara. No te cierres, Laura. El amor no siempre llega como un huracán. A veces llega como una brisa suave, y es igual de valioso. Así que fue. Y mientras la música llenaba el auditorio, Laura se dio cuenta de que podía dejarse llevar. No necesitaba una historia perfecta, solo alguien que caminara a su lado con respeto y ternura. Al salir del concierto, Andrés le ofreció su abrigo porque la noche estaba fresca. Laura lo aceptó y por un instante se permitió apoyarse en su hombro. Fue un gesto mínimo, pero para ella significó abrir una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Esa noche, en su cuaderno de cuero, escribió: Hoy sentí que el amor puede volver a mí. No sé si será un gran amor o una historia pasajera, pero sé que merezco sentir de nuevo. Andrés me ha mostrado que no. Todos los hombres son indiferentes, que todavía existe la ternura. No quiero precipitarme, pero quiero darme la oportunidad. Porque el verdadero renacer no es solo liberarse del dolor. ¿Parque? La niña, con su espontaneidad, le preguntó. ¿Tú eres amigo de mi mamá? Sí, soy amigo de tu mamá. Y espero ser también tu amigo, respondió él con una sonrisa. Lucía lo aceptó con. Veía a alguien que había atravesado la oscuridad y estaba dispuesta a seguir adelante. Sonrió. Y esa sonrisa era el verdadero comienzo de un nuevo amor, el que primero había aprendido a sentir por sí misma y que ahora podía compartir con alguien más. Capítulo 1. Bajo el mismo techo. El reloj de pared marcaba las 8 de la noche en el apartamento de la calle de Alcalá, en pleno corazón de Madrid. Afuera, la ciudad vibraba con su bullicio. Acostumbrado, los coches tocaban el claxon en los semáforos, las terrazas de los bares todavía estaban llenas de gente riendo y compartiendo cañas, y las luces de los escaparates iluminaban las aceras con un resplandor cálido. Sin embargo, dentro de aquel hogar, el ambiente era tan frío como una tarde de invierno sin calefacción. Laura Martínez se encontraba en la cocina cortando pan sobre una tabla de madera. Sus movimientos eran mecánicos, casi automáticos, como si cada acción estuviera guiada por una rutina que ya no requería pensamiento alguno. El cuchillo crujía contra la corteza. Cada movimiento estaba acompañado por una marea de pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que me miró de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazó sin motivo? ¿Acaso soy invisible? Cuando terminó, se apoyó en la encimera exhausta, no por el trabajo físico sino por la carga emocional. Quiso llorar, pero no lo hizo. Había aprendido a tragar las lágrimas, a guardarlas para los. ¿Cuántas mujeres estarían esa misma noche compartiendo cama con un extraño que alguna vez llamaron amor? Cerró los ojos con fuerza, tratando de aferrarse al sueño. Pero incluso en la penumbra, la soledad seguía allí, susurrándole al oído.
Bajo el mismo techo pero en mundos diferentes. Capítulo 2. La soledad compartida. Las mañanas en la calle de Alcalá comenzaban siempre con el mismo ritual. El despertador sonaba a las 6:30, una alarma estridente que rompía el silencio de la habitación. Javier, casi sin abrir los ojos, lo apagaba de un manotazo y se levantaba inmediatamente para meterse en la ducha. Laura, en cambio, permanecía unos minutos más en la cama, observando el techo con esa mezcla de cansancio y apatía que se había convertido en su compañera constante. No era la falta de sueño lo que le pesaba, sino la falta de afecto. Dormir junto a alguien que no la miraba ni la tocaba la dejaba con una sensación de vacío más grande que cualquier noche de insomnio. El sonido del agua corriendo en el baño la devolvió a la realidad. Con un suspiro, se levantó y comenzó a preparar el desayuno. En la cocina, el olor